Este ejercicio es tal vez un poquito más complejo que los que veníamos viendo. Se trata de hacer un programa completo, entre comillas, que sea capaz de descomprimir un archivo comprimido usando el algoritmo zip, que interprete el XML que contiene y, por último, que calcule una diferencia entre fechas. Obviamente, la idea es poner en práctica lo que estuvimos estudiando durante el módulo, que será el uso de las clases ziparchive, la clase datetime y la clase simpleXML-element. Así que ahora te voy a mostrar cómo lo hago. Lo primero que voy a requerir es un archivo zipeado, pero no un zip cualquiera, sino un archivo zipeado que contenga un XML con fechas y demás. Para eso me tomé el atrevimiento de avanzar un poquito y crear un archivo como ese que ahora te lo voy a mostrar. Archivo fechas.xml. Es bastante simple y bueno, tomé la fecha de mi cumpleaños y de mi nacimiento y de mi último cumpleaños para tener una idea clara del resultado que voy a esperar a obtener. Lo próximo que voy a hacer es entonces ya sí meterme con el archivo PHP que va a resolver este problema. Vamos a llamarle diferencia de fechas. Voy a empezar entonces por hacer el archivo zip. Voy a intentar abrir el archivo que se me pase como parámetro por línea de comandos. Algo que se usa bastante es la utilización del directorio temporal para evitar problemas. Es lo que voy a hacer. Entonces crear una variable a la que voy a llamarle tempfile, archivo temporal. Ahora vamos a asignarle su valor. Vamos a hacer un sysget temp.dir. Si es la función, no, temp.dir. Esto me da el directorio temporal al que le voy a agregar un barra descomprimido.xml. Voy a suponer que efectivamente hay un XML ahí. Entonces vamos a ver nuevamente si todo esto salió bien. Debería entonces tener un archivo con el cual poder inicializar mi XML. Vamos a ver si eso es cierto. Y voy a aprovechar entonces para pasarle la ruta del archivo descomprimido. Si todo esto salió bien, debería poder. Vamos a empezar por hacer un var dump de mi objeto XML, solamente para verificar que todo salió bien hasta aquí. Vamos a poner las condiciones de error. Mayor de compresión. O otra cosa que puede haber pasado es que como para darle un poco de sentido a esto, como siempre al final voy a emitir un salto de línea para poder ver qué es lo que sucedió un poco más cómodamente. Bien, entonces decía antes tenía un archivo que era fechas XML. Bien, lo que sucedió aquí, a pesar de que parece una cosa terrible, es sencillamente que en el momento que invoqué al constructor de simpleXML, XML element, le pasé una ruta, un archivo, pero olvidé indicarle al constructor que efectivamente le estaba pasando una ruta. De modo que el constructor interpretó que ese texto
que es la ruta del archivo, en realidad debería ser interpretado como un XML, lo cual claramente no va a funcionar porque simplemente no lo es. Entonces voy a volver a editar mi archivo, donde tengo el constructor, que es aquí. Tengo que pasarle algunos parámetros más. Vamos a consultar el manual, que nunca viene mal. Y dice, a ver, tenemos el dato, que es el string que yo estoy pasando, unas opciones que por defecto valen 0 y un data is URL que está en falso. Entonces vamos a consultar un poco más. Esto no parece ser interesante, pero claro, este es el parámetro que efectivamente tengo que pasarle. O sea que voy a escribir 0, true y vamos a volver a probar. Ok, ahora tenemos otro problema que dice document is empty. Ok, vamos a ver qué pasó. Bien, el problema es simplemente que el archivo, cuando hicimos la descompresión, tomó este nombre de archivo que yo le dije descomprimido.xml como el nombre directamente del directorio, lo cual no era realmente lo que yo quería hacer. Lo vamos a ver también. Entonces, bueno, voy a decirle simplemente que ok, que haga la extracción directamente al directorio temporal. No necesito crear otro archivo. Lo que ahora sí voy a necesitar es vamos a ponerle, perdón, vamos a hacer entonces que extraiga directamente al directorio temporal, y lo que yo voy a querer abrir aquí es este directorio temporal. Por el momento voy a dejar el nombre del archivo, ya que yo lo conozco, o para verificar que todo esto funciona. Vamos a probarlo nuevamente. Ahí entonces vemos cómo logramos un objeto simple XML element que tiene el contenido que estábamos buscando. Lo próximo entonces es ya tomar ese XML element que tenemos y utilizarlo efectivamente. Lo primero que yo voy a querer, vamos a ver, es quiero tomar esas fechas que eventualmente serán un texto y transformarlas a fechas que me sirvan para hacer este cálculo que estoy buscando. Tengo varias formas de obtener ese dato que estoy buscando. Yo por lo pronto voy a utilizar el método expat, porque me parece una buena idea. Digamos, es sencillo. Lo que tengo que hacer aquí es expresar la ruta dentro del árbol XML al elemento que estoy buscando. Que en realidad, como yo conozco la estructura de este XML, es bastante sencilla. Simplemente tengo que decir de las fechas, dame la fecha 1. Es importante tener en cuenta que expat siempre devuelve un arreglo. En este caso, de vuelta, yo como conozco la estructura, sé que va a haber un único elemento dentro de este arreglo de fechas, con lo cual puedo tomarme también un poco la libertad de decir fecha 0. Me voy a quedar entonces, voy a guardar esto, fecha 1, fecha 2, y ahora vamos a probarlos. Bueno, claro que para probarlas voy a tener que hacer algo con esto que estoy levantando del archivo. Por ejemplo, emitir su valor. Veamos entonces.
Ahí tenemos entonces la fecha 1 y la fecha 2. Vamos bien. Pero por supuesto que lo que yo quiero no es mostrar las fechas, o por lo menos no solo eso, sino que lo que quiero es hacer un cálculo con eso. Entonces voy a decir que fecha 1 va a ser igual a new datetime basado en el string, el texto que levanto de la fecha 1, y la fecha final quiero que sea datetime basado en la fecha 2. Por último, lo que quiero, voy a agregar un salto de línea aquí porque voy a escribir otra cosa, es decir, la diferencia es, pero bueno, antes de por ahí escribir eso vamos a ver si yo guardo la diferencia en una variable. Voy a utilizar el método diff y veamos un momento qué es lo que efectivamente genera esta diferencia. Bien, acá podemos ver entonces que la diferencia está expresada mediante un objeto de tipo dateInterval, que está bien, es un intervalo de fechas. Ahora entonces, lo que voy a querer hacer es efectivamente mostrar no el bardump, sino la diferencia es... ¿Cuál es la diferencia? Bien, para eso tenemos, si recuerdas, un método llamado format. A este método se le puede pasar un string, una cadena que indique el formato. Recuerda que la cadena comienza en porcentaje y en este caso, como dije que lo que quería saber era mi edad, quiero que me muestre la diferencia en años entre una fecha y la otra. ¿Sí? La diferencia es 40 y yo tengo 40 años. Bien. Bueno, hasta acá el objetivo del ejercicio está resuelto. Sin embargo, hay algunas cosas que se podrían mejorar un poco. Por ejemplo, acá estamos diciendo que el archivo XML que vamos a interpretar se llama fechas.xml. Eso es un conocimiento que nosotros tenemos porque, bueno, como hicimos el ejercicio, es algo que sabemos. En un caso real es muy probable que no sepamos exactamente cuál es el nombre del archivo que está dentro de un archivo comprimido que recibimos. No voy a hacer yo ahora todo esto, te lo dejo como tarea, como inquietud. Vale la pena por ahí hurgar un poquito en el manual de PHP sobre la clase zip-archive a ver de qué modo podrías obtener el nombre del archivo que está dentro del comprimido. Eso por un lado. Por otro lado, algo bastante similar es lo que sucede con el XPath. Yo utilicé una expresión XPath aquí porque, de vuelta, tengo conocimiento sobre cuál es la estructura del XML, algo que no necesariamente te va a pasar. Así que te recomiendo que, tal vez si no lo hiciste todavía, intentes hacer una solución que no dependa del XPath, sino que lo resuelva de alguna otra manera. ¿Te animas?